La finalidad del estilo de vida nuestro acá en la tierra tiene que ver con la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin duda diríamos que el objetivo máximo para cada uno de nosotros es estar con el Señor eternamente y para siempre. Vea que aquí en la tierra nosotros podemos proponernos tantos objetivos, tantas metas, tantos proyectos, lugares a donde aspiramos poder llegar, pero ninguna de esas cosas, por grandes que éstas sean, pueden ser comparables con el estar con la presencia del Señor y en la presencia del Señor eternamente y para siempre. Por esa razón nuestra proyección ha de ser la de siempre poder estar listos y estar preparados, porque no sabemos si vendrá la muerte, porque la muerte es uno de los medios para poder tener entrada en el reino de los cielos si estamos caminando rectamente delante de la presencia del Señor. Porque la muerte podría llegarnos ahora. ¿Y quién de nosotros podría decir, yo no me muero? Alguno puede decir, hermano, es que yo estoy sano desde la cabeza hasta los pies. Pues sano desde la cabeza hasta los pies, muchas veces les ha dado un solo infarto y ni oportunidad de decir pío les quedó. Así que no podemos nosotros poder asegurar que por muy sanos que estemos, tenemos asegurado que vamos a vivir 100 años. Mire, a veces se mueren los que están bien sanos y los que tienen muchas enfermedades con las cuales van librando, van viviendo día a día, día a día y día a día, y esos días se van haciendo meses y luego años y van avanzando, y muchos que se consideraban muy sanos se quedaron. Por esa razón es que nosotros tenemos que estar preparados todo el tiempo. Ese procedimiento que lo hemos visto como una escalera que el apóstol Pedro nos enseña, es precisamente ese avance que nosotros tenemos que estar buscando todo el tiempo. Ese crecimiento que se espera que haya en los nacidos de nuevo. Mire que esto no se le está reclamando a alguien que no conoce al Señor. Aún más, nosotros como cristianos no podemos exigirle a alguien que no ha conocido al Señor que se comporte como tal. Y muchas veces hemos caído en el error de exigirle a una persona solo porque está cerca de nosotros que se comporte como cristiano. Si no tiene al Señor, no espere eso, hermano. No espere eso. Tal vez podemos decirle, sea comedido, compórtese, tenga buenos modales, pero que sea como cristiano no puede. Porque el carácter del cristiano aparece, se manifiesta en la vida de un hombre y de una mujer cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo que marca la diferencia. A veces nosotros apelamos a las buenas intenciones, apelamos a los buenos deseos, apelamos a esa provocación de buen comportamiento, de buena conducta, de buen estilo de vida en las personas, pero eso no hace cristiano a nadie. Solamente la presencia del Espíritu Santo en el corazón de una persona es lo que marca la diferencia. O sea, nosotros a la sociedad la podemos cristianizar. Esto es, exigirle un carácter cristiano, aunque no lo sea. Aunque no lo sea. De alguna manera podríamos decir que nuestra sociedad está un tanto cristianizada. Se saludan como cristianos, se dicen Dios le bendiga, hasta se cubren con la sangre de Cristo, hasta levantan muros de protección alrededor de la gente, pero no son cristianos. Y usted escucha ese vocabulario, ese lenguaje en medio de la sociedad y usted le parece que son cristianos. Pero cuando empezamos a ver los frutos, que son aquellos frutos dignos de arrepentimiento, no los haya. Y ahí es donde entonces nos quedamos nosotros. Bueno, ¿cómo está la cosa acá? ¿Eso no es? Porque Jesús muy claramente dijo en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Efectivamente a eso es lo que apela el apóstol Pedro acá. Cuando él habla de estas características de ir añadiendo una a la otra, porque si no está la una, la otra no puede estar, tiene que ver con el hecho de carácter, tiene que ver con el hecho del comportamiento, tiene que ver con el hecho del estilo de vida que nosotros estamos teniendo.
Y hoy nosotros tenemos, y cuando le digo nosotros, yo me refiero a usted y también a mí, no solo yo, usted y yo. Me refiero al hecho de que todos nosotros somos responsables de hablar el mismo idioma y decirle a la gente, necesita mostrar a Cristo si quiere tener libre entrada. Y el apóstol Pedro le pone unos adjetivos ahí para hacerla más llamativa. Dice, amplia y generosa entrada. Los adjetivos calificativos hablan de la forma en cómo será esa entrada. Qué bonito. Tenemos amplia, no vamos a entrar allá a la fuerza, sino amplia. Aquellos hombres y aquellas mujeres que se han guardado para el Señor, les dice el Señor, pasen, benditos del Padre, entren, bienaventurado, bendito. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nosotros debemos de aspirar a oír, hermano. Y por eso es que el apóstol Pedro en este caso nos motiva. Honestamente, cuando yo leí este versículo, la primera vez que estaba pensando en compartir, dije yo, Señor, amplia y generosa entrada, sí quiero yo. No como algunos muchachos que se acomodan ahí en los estudios y dicen, aunque sea de a raspas, aunque sea raspándome el pecho, voy a pasar. No, aquí no es de estarse raspando el pecho. Aquí es de pensar, no, yo soy de los que quiero tener amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Que yo vaya y le diga, Señor, por tu gracia estoy acá y por la sangre del Cordero puedo entrar con toda libertad. Porque en mi experiencia personal mostré determinación para poder alcanzar lo que Dios quiso. Porque honestamente a veces nosotros decimos, hermano, suficiente con que me salve. Eso es conformismo. Eso es conformismo. Pero esto, lo que el apóstol Pedro nos enseña acá, es disposición, es esfuerzo, es esmero, es dedicación. Y eso no lo va a hacer el Señor. Eso somos nosotros los que lo vamos a hacer, hermano. ¿Cuántas veces nosotros le decimos, Señor, hasta que el Señor haga la obra? Y el Señor esperando, si es que tú eres que tienes que hacerla. No, Señor, que quítame esto. Cuando yo soy el que me lo tengo que quitar. Sí, hermano. A veces aprendemos cosas sin que cuesta desaprenderlas. Cosas que no sabíamos, que no habíamos practicado, que no eran parte de nosotros. Muchas veces las atraemos y después que no queremos dejarlas, hermano. Si eso es responsabilidad nuestra. Entonces el apóstol Pedro utiliza la palabrita esta, diligencia. Dice que a esto hay que ponerle diligencia. Y el apóstol Pablo utiliza esa palabrita, esa frasecita en 2 de Timoteo 2:15, donde nosotros tenemos, como dice el apóstol Pablo ahí en Timoteo, procurar con diligencia. Procurar con diligencia, presentarnos como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procurar con diligencia, eso es hacer las cosas con esmero, caminar como Jesús dijo, la milla extra. Dar más de lo que se nos ha pedido, esforzarnos hasta el límite con tal de hacer que la obra de Dios se vaya manifestando dentro de cada uno de nosotros. Entonces, bajo este parámetro, lógicamente el efecto de transformación en el carácter de cada uno de nosotros tiene que mirarse. No es que ustedes del servicio secreto, por eso no pueden manifestar su conducta cristiana. No, aquí no hay nadie del servicio secreto. Aquí todos somos manifiestos. Aquí todos tenemos que mostrar la conducta cristiana para que eso sea un testimonio a aquellos que están a nuestro alrededor. De hecho, el Señor está esperando que nosotros tengamos esa plena disposición para mostrar la efectividad de la obra del Señor. Ahora, cuando nosotros estamos en ese crecimiento y le vamos agregando a una, la otra y la otra y la otra, se habla de entonces de que estamos en un proceso de crecimiento. Y Dios quiere que todos crezcamos. Así como los padres cuando el niño nace, están va de medirlos. Y cuando tienen citas con el pediatra, ¿y cuánto mide? ¿Y cómo está el peso? ¿Y cómo va la curva?
No, que mire que se bajó, va debajo. Ay, pues hay que hacer algo. Hay que subirle la dieta para que se encarrile y para que vaya al nivel, tanto con la medida de estatura con la cual nació y con el peso con el cual nació, para el que debe tener con los meses que tiene. Y los padres se preocupan. Cuanto más se preocupa el Señor por nosotros en vernos crecer, hermano. Y se preocupa más cuando nos ve que nosotros estamos en raquitismo. Cuando ve que está desnutrido. Y peor, si lo ve que ya tiene la mollera hundida, la boquita seca, está decaído. Ay, ya está a punto de morirse. El Señor quiere que nosotros mostremos plena actitud. Actitud de crecimiento, de ensanchamiento, y donde nosotros podamos mostrar el carácter de Cristo. Si estamos en este proceso de crecimiento, estábamos mencionando entonces ya que van a haber resultados. Tienen que mirarse resultados en medio de nosotros. No podemos nosotros estar diciendo que estamos creyendo o creciendo y no se esté mirando y no se esté viendo el resultado. Es que tiene que verse, debe ser palpable. El crecimiento en la vida espiritual en cada uno de nosotros tiene que ser algo visible, hermano. Usted no puede molestarse si alguien le pregunta, hermano, ¿y qué pasa? Que yo no lo veo crecer. ¿A usted es que le encanta estar jugando? No, es que tenemos que mostrar frutos, hermano. Tenemos que mostrar frutos. Y el fruto tiene que ser visible. Como les mencionaba la semana pasada, hay árboles que uno dice que son de tal característica o de tal fruto, solo porque parecen las hojas, pero nunca los vimos dar fruto, hermano. Y les mencioné el palo de mamón, que supuestamente era de mamón, que tuvimos por años ahí, hermano. Solo floreaba y de ahí botaba las flores, hermano. Nunca echó un fruto, no lo echó, hermano. Nosotros decíamos que, y dijimos siempre que fue de mamón, porque era igualito a los árboles de mamón. Pero que lo haya sido, a saber, porque nunca vimos fruto, hermano. Hay tantos hermanos que son así, que parecen que parece que es cristiano, pero no dio fruto. Entonces no es, porque lo que identifica la vida del creyente es el fruto. Entonces, lógicamente, si estamos creciendo, tiene que verse el resultado. Y mencionamos, entre otras cosas, lo siguiente. Número 1, dijimos que vamos a ser fructíferos en Dios. Esto es, el fruto tiene que verse. Vamos a ser fructíferos en Dios. Si usted está creciendo, va a ser fructífero. Y mencionamos que generalmente el que está ocioso, la palabra no va a ser efectiva en nuestras vidas. Esa persona ociosa va a estar inactiva. ¿De qué sirve que levantó la mano si no arrancó nunca? ¿De qué sirve que diga que reconoció a Cristo si se quedó pegado? La caja de cambios se le arruinó. Hay que bajarle la caja a ver qué está pasando, hermano, porque no le entra ni la primera. Brequeado totalmente, hermano. Ni empujado enciende. Tiene que verse el resultado dentro de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros nos volvemos ociosos, como dice ahí el texto, inactivos, perezosos, vacíos e inútiles, estamos hablando de ser improductivos. El que está en crecimiento tiene que empezar a producir. Y usted no debe estar pensando, tengo que ser pastor. No, hermano. El fruto es la característica que se da en cada uno de nosotros. Y esa actitud nos llevará a hablarle a otros de Cristo, a presentarles el plan de salvación, a decirle a la gente que hay una esperanza, aunque en el mundo no la hayan. La fructificación dentro de cada uno de nosotros tiene que ver con la conducta de reproductividad, donde nosotros no nos avergonzamos del evangelio, sino que damos testimonio con garantía delante del ojo del hombre que se presenta delante de nosotros. Y ahí es donde entonces nosotros podemos mostrar que efectivamente estamos en crecimiento. ¿Por qué?
Porque nos estamos volviendo fructíferos. Pero hay personas que son poco productivas. Su vida produce escasos frutos espirituales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar pegados a la fuente. Jesús fue claro cuando dijo en San Juan capítulo 15 versículo número 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada. Y nada es nada. Nada podéis hacer. Necesitamos estar pegaditos al Señor para poder ser fructíferos. Los creyentes estamos llamados a glorificar a Dios en nuestra vida, por lo cual nuestra vida debe producir frutos espirituales para Dios. Y Gálatas capítulo número 5 versículos 22, 23 y 24 nos hablan al respecto del fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero el versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué razón? Porque el deseo de la carne es el que se opone al deseo del Espíritu. El darle rienda suelta al deseo de la carne impide que el fruto del Espíritu se manifieste. No podemos estar dándole rienda suelta al deseo de la carne y queriendo al mismo tiempo producir el fruto del Espíritu. Se vuelve imposible. Jesús lo dijo de esta manera: no se puede servir a dos señores. Y el apóstol Santiago dijo que una fuente no puede dar agua dulce y amarga al mismo tiempo, o da lo uno o lo otro. Por esa razón es que tenemos que ser claros en el sentido de nuestra producción. O estamos produciendo el fruto del Espíritu, o estamos dejándonos llevar por el deseo de la carne, porque las dos cosas al mismo tiempo no concuerdan. En segundo lugar, el inciso B dice que cuando nosotros estamos creciendo, somos más agradecidos. Una persona en crecimiento será llena de gratitud de manera constante y permanente. Y mirará usted en la actitud, en el comportamiento y en la forma de ser de su vida una respuesta de gratitud para con el Señor. Recordando lo que dice el Salmo 103, que la naturaleza nuestra es pronta para olvidar lo que Dios ha hecho en favor de nuestras vidas. Por eso es que exhorta a sí mismo, a su alma, y dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque la naturaleza nuestra es a olvidar tantos beneficios que Dios nos ha dado. A nosotros el Señor nos ha bendecido de forma soberanamente abundante, hermanos. Y se espera, por tanto, que nosotros seamos agradecidos. ¿Por qué razón usted ve a tantas personas que reciben inmensos beneficios de Dios y usted dice: con eso que Dios ha hecho en esta persona, seguro solo va a pasar buscando la presencia del Señor? Y usted después dice: ay, dijo, solo fue arrancón de chucho viejo, solo fue llamarada de tusa, no avanzó, no se ve nada. ¿Sabe qué pasa? Es que no ha entrado en el proceso de crecimiento. Recibe una y otra y otra y otra bendiciones, pero abundantes, y no las reconocen. Pero el que está creciendo en el Señor está constantemente reconociendo cuán abundantes son los beneficios que de parte de Dios ha alcanzado. Por esa razón, hermanos, nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Dios ha hecho en favor de nuestras vidas. Como dice en el Salmo 32, que es bienaventurado el hombre a quien no se le imputa pecado, a quien el Señor le ha limpiado de su pecado. Pero ¿cómo nosotros lo vamos a reconocer cuando estamos en crecimiento? Muchas personas, cuando se ven que han hecho una ofensa, están esperando que le perdonen, pero le perdonan y luego hace otra y otra.
Es como aquel que le encanta estar con deudas. Nunca las paga. Y un día a la persona a la que la debía fue tocada y le dijo: aquella deuda que me debía, haga como que no me debe, se la perdono. Y al ratito vuelve y no me puede prestar más dinero. Así hay muchos con el Señor, hermano. Y el Señor les perdona una y otra y siguen en un círculo vicioso. En un círculo vicioso. Caen en un círculo cíclico y nunca se levantan. Pero ¿sabe por qué es? Porque no están creciendo. Usted y yo tenemos que estarnos viendo a nosotros mismos. Tenemos que crecer. Miremos cómo está la historia de nuestra vida. Y una manera en cómo nosotros vamos a mostrar que estamos creyendo, esa constante gratitud que hay dentro de nuestros corazones. Pero la gratitud real no es aquella: ay, Señor, ¿cómo tú me has perdonado, Señor? Pero no puedo dejar las 2 mujeres que tengo afuera. No, entonces no tiene gratitud. Eso no es gratitud, porque quiere estar en el pecado todavía. El que está en gratitud sabe que Dios le ha hecho tantas cosas y valora el hecho de honrar el nombre del Señor. La tercera cosa, el inciso C, que empezamos a tocarlo el anterior miércoles, dice: estaremos más firmes en la fe. Estaremos más firmes en la fe. Dice el versículo 10 de 2 de Pedro 1: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Es tan esencial y tan importante que nosotros crezcamos, porque eso le va a dar solidez a la vida espiritual. El grave problema de la inestabilidad en muchos cristianos es que no permiten que el Señor les meta en el proceso de crecimiento. Porque el proceso de crecimiento tiene que ver con el cambio de actitudes y comportamientos que nosotros quizá venimos acostumbrados a ellas cuando llegamos a Cristo. Y entonces, cuando queremos empezar a crecer, el Espíritu Santo nos va a confrontar, mis hermanos. El Espíritu Santo nos va a decir: esto, aquello, por aquí, por allá. Y ahí es cuando muchos se ponen. Escuchaba un testimonio tremendo de una joven el día de ayer, y ella dice que llegó un momento, había sido criada en el Evangelio, pero el enemigo la engañó, la trastocó en su mente, en sus sentimientos y emociones, que la llevó a lo más bajo que una muchacha podía haber caído. Y llegó el momento que, estando en una condición, porque se hizo transexual, estando ya que ya se había practicado operaciones de mama, se las había quitado porque ella iba a ser hombre, porque ella decía que era hombre. El Espíritu de Dios empieza a tratar con ella en esas condiciones. Según ella era hombre, y vivía con una pareja, y la otra, imagínense qué enredos los del mundo. Ella era mujer queriendo ser hombre, y vivía con un hombre que quería ser mujer. Mire qué enredos, hermano, qué horrible. Pero ella dice que, estando en esa condición, el Espíritu Santo empezó a tratar con ella. Empezó a tratar con ella. Y se reconcilió con el Señor, pero sin cambiar su posición. Soy hombre, voy a servir al Señor. Es que soy hombre, pero voy a servir al Señor. Y la dejó el Señor avanzar, dice. Y de pronto, en un momento que estaba humillada delante de la presencia del Señor, dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo: pero tienes que volver a tu estado original, como yo te hice. No, dice que dijo: es que yo soy hombre. Yo te hice mujer, dice que le dijo. Y me costó, dice. Y como me quise poner un poquito ahí que no quería, me recordó el Señor y me dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso fue suficiente. La palabra fue suficiente para convencerme.
Hay momentos, hermanos, donde queremos crecer. El crecimiento consigo va a traer el señalamiento de cosillas que nosotros venimos reservando ahí dentro de nosotros. No, esto no está malo. Esto no. Y entonces el Espíritu Santo empieza a bregar y empieza a bregar con nosotros. ¿Quieres crecer? Esto hay que cambiarlo. ¿Quieres crecer? Esto hay que transformarlo. ¿Quieres crecer? Hay que negarse a esto. ¿Quieres crecer? Hay que rechazar esto. ¿Quieres crecer? Hay que vivir de esta y de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué muchos no crecen? Porque en ese momento, cuando son confrontados y confrontadas con algunas conductas desagradables y rechazan, el crecimiento se detiene. Y sigue congregándose, y sigue leyendo la palabra, y sigue cantando, pero está retenido el crecimiento. Porque el crecimiento tiene que ver con el renunciar a ciertas conductas indebidas que la palabra la señala. Y lastimosamente usted se encuentra con tantas personas que pasan mucho tiempo y siguen los años pasando y siguen los años pasando y usted dice, pero ¿qué está pasando aquí? Cuando nosotros estamos en crecimiento, nos vamos afirmando en la fe. La conducta en nosotros empieza a cambiar y aquellas situaciones que eran extraviadas del propósito de Dios y de la palabra misma, empezamos a desecharlas. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra conducta espiritual se vuelve más sólida. Y ya no estamos pensando, ay, a saber si el hermanito en este tiempo que se fue a trabajar a tal lado y en ese mes que estuvo allá largo, yo creo que va a venir caído. Depende. Si ese hermanito o si esa hermanita está en crecimiento y está en el proceso y está cediendo al gobierno del Espíritu Santo, usted no espere que va a venir caído. No va a venir con los mismos ánimos o con más ánimos todavía. Porque todo depende de la actitud del corazón. Recuerdo cuando estaba en segundo normal estudiando y me reconcilié con el Señor. Y unos días después, 2 semanas después de haberme reconciliado con el Señor, entramos en un largo periodo de huelga. Bueno, cuando estábamos en la normal nosotros era común eso, en huelga. Y el hermano David me dice después, viera que me preocupé yo, me dice, ¿por qué? Le digo al hermano David, es que mire como nos mandaron para las casas en medio de la huelga. Dice que dijo él, a saber cómo irá a venir el hermano Juan cuando regrese de Copán. ¿Irá a venir firme o irá a venir caído? Gracias al Señor, no, hermano. Gracias al Señor, no. Cuando usted y yo estamos en el proceso de crecimiento, nos vamos afirmando en la fe. Entonces usted mismo sabe por qué una persona es tan inestable, porque no quiere aceptar el proceso de crecimiento. Porque no quiere permitir que el Señor vaya provocando el cambio, porque el crecimiento tiene que hacer con cambio de condición interna de cada uno de nosotros. Entonces, generalmente, como dice acá, la caída espiritual de un creyente está ligada a la falta de crecimiento. ¿Por qué razón usted ve personas que no son firmes? Que usted les ve 1 mes y 2 meses, pero después de esos 2 meses les ve que van en picada porque no quieren entrar en el proceso de crecimiento. Ahí es donde está el problema, como dicen allá, ahí es donde está el meollo del asunto. Si no permite que el Espíritu Santo pueda provocar ese cambio y crecimiento en su vida, no se va a estabilizar espiritualmente. Entonces hay personas que usted las ve que entran a la congregación y así como entraron, así salen. ¿Por qué razón? Porque no quieren cederle el dominio al Señor. Porque hayan difícil el poder renunciar a ciertas conductas. Y entonces ahí se trabó. Se quebró un engranaje de los cambios y ya no pudo. Ya no pudo. Hasta ahí llegó. Se detuvo el crecimiento porque llegó al punto difícil. Que me toque el Señor todo, pero esto que no me lo toques. Mire, yo pues he dejado esto, he dejado aquello, he dejado aquí, pero esto yo no lo puedo dejar. No, poder sí puede. Querer es que no quiere. Porque una cosa es poder y otra cosa es querer.
Cuando nosotros humillados estamos delante de la presencia del Señor y sus exigencias vienen para nosotros, entonces podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es con la garantía del respaldo del Señor que nosotros entonces subiremos el siguiente peldaño. La vida espiritual tiene que ver con ese principio. Los creyentes podemos afianzar la vida de la vocación de discípulos cuando nosotros realmente nos hemos abrazado a Cristo, cuando nosotros hemos decidido ser sus discípulos. Nada podrá detenernos y cada uno de nosotros estaremos conscientes, hermanos, que ese crecimiento nos ayudará a avanzar, o el no entrar en el crecimiento nos llevará a caer espiritualmente hablando, apartarnos de la fe de Cristo. Si queremos estar firmes, tenemos que estar en crecimiento, hermanos. Tenemos que estar en crecimiento. Y ese es un proceso, que no va a parar. No va a parar. Porque en lo que usted supera una cosa y le dice, Señor, hace falta algo dentro de mí. Y entonces el Señor va a levantar la cortinita y le va a decir, mira lo que está ahí. Eso falta. Yo creí que ya había terminado. No, ahí hay algo todavía. Y después le va a decir, pero aquí hay otra cosita. Y por aquí hay otra. El Señor, hermano, en su misericordia nos va a ir enseñando. Por eso es que el rey David decía que me libre aún del pecado que me es oculto. Porque aún hay situaciones dentro de nosotros que tenemos guardadas que a veces no nos hemos dado cuenta, ni nos hemos percatado de la gran influencia negativa que pueden tener dentro de nuestras vidas. Y nosotros decimos, yo creo que solo me falta la aureola ya, y siento como que están naciéndome alitas por acá atrás. Y le dice el Señor, todavía hay algo por ahí. Cada uno de nosotros vamos a afirmar nuestra vida de fe si realmente estamos creciendo. Porque la ausencia, hermanos, de las virtudes de la vida piadosa que Dios manda añadir a la fe en Cristo será lo que nos detendrá. Pero si nosotros empezamos a añadir y añadir y añadir y añadir y seguimos añadiendo como estaba la escalera planteada por el apóstol Pedro, lógicamente lo que se va a ver en nosotros es crecimiento, hermano. Nunca vamos a decir, mire que yo tengo esto, yo no sé por qué no crezco. Bueno, pongo en tela de duda si usted dice que está practicando esas características y usted dice que no está creciendo. No, si las estamos agregando, cada uno de nosotros sencillamente veremos la obra del Señor en cada uno y iremos creciendo. Ahora, hermanos, es tan hermoso y vamos por la última parte que el tiempo se nos va, ¿verdad? Pero quiero solamente mencionar un pequeño principio. Llenaremos la expectativa del Señor Jesucristo. Si nosotros crecemos y agregamos, no solamente, hermanos, el crecimiento será visto y palpable, sino que vamos a llenar la expectativa del Señor Jesucristo. Mire, hermano y hermana, usted y yo podemos llenar la expectativa de un reglamento interno de una congregación. Usted y yo podemos llenar la expectativa de lo que un pastor puede decirnos. Usted y yo podemos llenar la expectativa de lo que en una congregación se practica. Pero, ¿llenamos la expectativa del Señor Jesucristo para nosotros? A ese nivel es el que al Señor nos llama, hermano. Porque bien podemos estar agradando a una congregación, a un pastor, a un reglamento y no a Jesucristo. Nuestra expectativa tiene que ser Jesucristo, hermano. Nosotros vamos a llenar la expectativa del Señor Jesucristo. Vuelvo y leo el versículo número 11, que ya lo leí anteriormente. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El punto relevante para el clímax del hombre y de la mujer que ha conocido a Cristo no tiene que ver con la muerte, sino con algo más que eso.
Porque si bien es cierto, el hombre y la mujer que mueren en Cristo disfrutan de la presencia del Señor, hay un punto más relevante. Y es el de participar de la boda del Cordero. Ese es el punto más relevante para usted y para mí, hermano. Participar de la boda del Cordero. Lógicamente, si usted muere en Cristo, su salvación está asegurada. Pero, tal como la palabra lo plantea, el punto para nosotros debe ser vistos compartiendo con nuestro Señor Jesucristo en la mesa, disfrutando de la boda del Cordero. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo explica en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 18 ese momento. Dice él que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y seremos transformados y nos uniremos con los muertos en Cristo en las nubes hasta donde llegará el Señor Jesucristo a tomarnos y llevarnos. El que no esté preparado no se va a levantar, hermano. Así nosotros lo hayamos ido a enterrar cantando coritos de adoración y llorando, pero solo él o ella sabía cómo estaba con el Señor. Porque hay personas de las cuales no podemos dar fe, hermano. Como hay personas que podemos dar fe por la manera en cómo murieron en el mismo momento en que entregaron su vida al Señor y su alma al Señor también, hasta orando murieron. Y entonces uno no, en ese sentido ya no puede poner tela de juicio. Pero hay personas que mueren instantáneamente, que no sabe uno qué pasó en ese momento, qué les ocurrió, qué les pasó. Entonces uno no puede. Pero en el momento en que venga el Señor Jesús a llevar a su iglesia, ese va a ser el momento real. Ahí es donde veremos si realmente tenemos amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquellos que ya nos antecedieron y que se fueron con el Señor porque su vida fue dada y entregada para Él, se van a levantar primero. Y como conversábamos con el hermano antes de empezar la reunión, hasta los mares van a entregar a aquellos hermanos que en un momento ahí quedaron y que nadie los encontró. Los van a entregar todos aquellos donde estén sus cuerpos. Ahí el cuerpo va a ser renovado. Así sea polvillo lo que haya, él va a ser formado nuevamente y nos uniremos con el Señor en las nubes. Lo más hermoso es saber, hermanos, que llenamos la expectativa del Señor. ¿Cuál debe ser su anhelo y cuál debe ser mi anhelo? Que llenemos la expectativa del Señor, hermano. Que el Señor esté satisfecho con la actitud de cada uno de nosotros. Y aquí vale la pena poder mencionar algo, porque no quiero entrar al contenido, porque acá voy a cerrar. Vale la pena poder notar algo. Hay personas que tienen muchos años, pero lastimosamente, hermanos, no han querido entrar en el proceso de crecimiento. Y hay personas que recién vienen aceptando a Cristo, pero tienen un corazón tan dispuesto que le dice: Señor, doy todo por ti. Y es más seguro que esa persona se vaya con el Señor que aquel que tiene un montón de tiempo de perseverar. Porque es la actitud con la cual nosotros nos allegamos a Él lo que marca la diferencia. Yo lo dejo con este pensamiento en esta noche, para que usted vaya meditando profundamente en su corazón. ¿Cuánto yo lleno la expectativa del Señor? ¿Realmente el Señor ve que yo estoy dándome a Él? ¿Él mira la actitud de mi corazón? ¿O está haciéndole así? ¿No quieres? ¿No quieres? Nosotros tenemos que dar lo mejor para el Señor, hermano. Porque al final de cuentas, mire, si nosotros sentimos satisfacción en honrar al Señor, ¿cómo se siente Él, hermano? De ver que hombres y mujeres finitos, pequeños, que son polvo, con la ayuda del Espíritu Santo pueden guardarse para Él. Esa es la obra que yo estaba esperando ver en fulano y en mengano, en usted y en mí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo venimos marcados con el pecado por nuestra naturaleza pecaminosa desde el vientre de nuestra madre. Y solamente la gracia del Señor puede provocar ese cambio. Y el verle a usted cambiar, y el verme a mí cambiar, y el ver que nosotros vamos creciendo y que la expectativa del Señor va siendo cubierta,
Es una gran victoria porque el enemigo queda avergonzado. Él le va a seguir diciendo al Señor, no, si es malo, si es mala. Pero usted y yo le vamos a decir, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, yo me estoy guardando para ti. Con la ayuda del Espíritu Santo yo estoy creciendo. Con la ayuda del Espíritu Santo cada día soy mejor para la gloria de tu nombre. Eso llena la expectativa de Dios, hermano. Y eso honra el nombre del Señor y satisface el corazón de Dios. Que cada día que vivamos podamos seguir dando esa actitud y esa disposición. No, yo quiero llenar tu expectativa, Señor, honrando tu nombre. Pongámonos en pie. Y dile, Señor, yo quiero llenar esa expectativa tuya. Quiero dar lo mejor de mí para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús. Reconocemos, soberano Señor, que cada uno de nosotros somos necesitados de ti. Y ahora, poderoso Señor, te ruego, puedas operar, actuar y moverte en cada uno de nosotros. De tal manera que cada día tu carácter se vaya siendo formado dentro de cada uno de nosotros. Que cada día la expectativa vaya siendo satisfecha. Porque sabemos que estamos creciendo, estamos avanzando, estamos escalando, estamos pareciéndonos más y más a ti. Espíritu Santo, glorifícate en medio de cada uno de nosotros, de tal manera que podamos cada instante y cada momento de nuestra vida darte a ti el honor, la gloria y la adoración. Que tu Santo Espíritu venga, nos capacite, nos llene, nos fortalezca, nos impulse, soberano Señor, a dar lo mejor para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, soberano Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. La honra y la gloria es solo para ti, Señor. Gracias, gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento.